Dios eterno, bendito amado, bendito Dios, en esta mañana, Señor, queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor. Queremos empezar un nuevo día, un nuevo amanecer, con pie derecho, Señor, buscando de tu presencia, Señor. Te amamos, Señor, y queremos, Padre mío, escuchar tu palabra, escuchar tu voz, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te agradecemos por lo bello y lo maravilloso que eres con nosotros, Señor. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy vamos a terminar el capítulo número 8 del Evangelio de Marcos, leyendo los versículos del 22 al 38. Jesús sana a un ciego. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿Puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: Sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo: No pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Declaración de Pedro acerca de Jesús. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó: Tú eres el Mesías. Pero Jesús le advirtió que no le contara a nadie acerca de él. Jesús predice su muerte. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», dijo. «Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios». Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: «Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles». Bueno, con esto culmina el capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Recordemos que Marcos presenta a Jesucristo como un siervo. Y si nos volvemos y nos remontamos a Isaías 61, cuando Isaías profetiza acerca del Mesías, habla precisamente a lo que el Mesías venía a hacer a este mundo. Dice: «El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación.
Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su gloria. Mire qué bonito lo que el Señor da 700 años antes, que se cumple en la vida del Señor, porque el Señor vino a eso, a libertar a los cautivos de la opresión, a libertar a todas las personas que estaban en ceguera espiritual. Y en este caso, él empieza hablando de que precisamente vino y le devolvió la vista a un ciego, pero esto es más como, si lo vemos desde el punto espiritual, la ceguera espiritual, la libertad que nos da el Señor a cada uno de nosotros es una bendición, porque nosotros estábamos ciegos a las cosas espirituales y no conocíamos de Dios. Este ciego, que era una persona que no veía, el Señor toca sus ojos y le escupió sobre los ojos del hombre y puso sus manos sobre él y le preguntó que si podía ver ahora. Y el ciego dice que él sí veía, pero poco a poco empezó como a ver borroso. Pero mire qué es lo que nos pasa espiritualmente a nosotros. Cuando nosotros volvemos a nuestros caminos, cuando nosotros conocemos de Dios, empezamos a ver verdaderamente lo que es la vida, porque nosotros estábamos ciegos a una vida espiritual. Vivíamos solamente de lo que aprendimos en nuestros hogares, lo que no tuvimos la fortuna de nacer en un hogar cristiano, pues se vivía en base a las tradiciones, en base a cómo nuestros antepasados lo hacían, vivíamos como la gente, el mundo lo hace, y estábamos ante los ojos de Dios, éramos ciegos, éramos personas que espiritualmente estábamos muertos, pero el Señor poco a poco nos ha devuelto la vista, y a pesar de que ya conocemos al Señor, muchas veces vemos así como veía este ciego, como borroso, porque hay cosas que están ocultas, pero el Espíritu Santo nos da la oportunidad a nosotros de conocer verdaderamente las cosas y tener una visión clara de acerca de lo que Dios nos ha revelado a cada uno de nosotros, de esa visión de la eternidad junto con Él, de esa visión acerca de cómo nosotros ya somos restaurados en nuestra vida, ya hemos pasado de muerte a vida por el sacrificio de Cristo en la cruz. Después habla de la declaración de Pedro acerca de Jesús, y ahí es donde vemos la claridad de que ya no estaba ciego Pedro. Porque lo que dice es que el Señor le pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y unos contestaron que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros dice que cualquier otros profetas. Y entonces el Señor le pregunta a ellos: ¿y ustedes qué dicen quién soy? Y Pedro, que ya no estaba ciego espiritualmente, le dijo: tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Mire por qué. Porque, por ejemplo, los fariseos conocían de Dios, los fariseos sabían de las profecías que había con respecto al Mesías, y los fariseos veían al Señor haciendo milagros, que habían visto de que se cumplían todas las profecías acerca del Mesías en la vida de Jesucristo, y ellos seguían siendo ciegos espiritualmente. Y la ceguera que se muestra espiritual es básicamente lo de los fariseos, y aquí vemos a un Pedro que ya ve. Mas sin embargo, nuestra visión empieza a ser turbia, porque mire que cuando Jesús predice acerca de su muerte, que tendría que sufrir, que iban a pasar cosas horribles, que iba a ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa, y que lo matarían, pero a los 3 días resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso, llega Pedro, lo saca a un lado y le dice que no ocurra eso. O sea, empieza a hablar, a pesar de que él ya no es ciego espiritual, sí Satanás se mete en la vida de las personas, y en ese momento lo reprende al Señor, diciéndole al Señor que no le va a pasar eso, y empieza a ser piedra de tropiezo
para el objetivo de lo que venía Cristo. Cristo vino con un propósito, con una visión muy clara, y era venir a morir por nuestros pecados, a darnos la entrada al cielo por medio del sacrificio. La palabra de Dios dice: el alma que pecare morirá. Nosotros estábamos muertos en pecados, estábamos ciegos, estábamos destituidos de la ley, estábamos fuera del paraíso o del Edén, y el Señor lo que hace es que se cumple la palabra de la muerte, muere un inocente, una persona que nunca había pecado, para poder pagar por nuestros pecados. Así que nosotros somos en este momento ya vivos, estamos con vista, y hemos sido restituidos a poder entrar a la presencia de Dios gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Hemos sido redimidos del pecado porque un justo pagó por nuestro pecado. Esa era la visión y eso era lo que venía él. Cuando Pedro le dice no, que no pase eso, le está haciendo piedra de tropiezo y le dice: aléjate de mí, Satanás. Wow, mire que minutos antes le había tenido esa visión, esa ceguera se le había quitado, y había dicho que él era el Mesías, el que había de venir. Y ahorita le está diciendo el Señor: aléjate de mí, Satanás. Así que hay que tener mucho cuidado, porque a pesar de que nosotros hemos recobrado la vista espiritual, ahora nosotros estamos vivos espiritualmente, también podemos ser usados por Satanás en un momento para hacer piedra de tropiezo en la obra que Dios ha encomendado a nuestras vidas. Por eso tenemos que estar en comunión, por eso tenemos que estar orando al Señor, por eso es tan importante nosotros cada día levantarnos a escuchar la palabra de Dios, leerla, meditarla, para nosotros estar en comunión permanente con Dios, para no caer en el error que a veces caemos, y es hacer la obra de Satanás, porque se mete en nuestros pensamientos y empezamos a hablar y a actuar como Él quiere que actuemos. Después el Señor llama a la multitud y le dice que si alguno quiere ser seguidor del Señor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Mire que un cristiano no debe ser egoísta, uno debe pensar en las demás personas, porque cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros, en nuestro egocentrismo, y empezamos a servir a las personas como lo hizo Jesucristo con nosotros, ahí estamos empezando a hacer la obra de Dios, porque la obra de Dios no se trata de mí, se trata de yo poder servir a las demás personas. Ya uno muere a sus razonamientos y nace para vivir, para servir a las personas. Si tratas de aferrarte a tu vida, la perderás, dice el Señor. Pero si te entregas tu vida por la causa del Señor y de la buena noticia, la salvarás. O sea que nosotros debemos de anunciar el Evangelio, ser siervos del Señor. Y ¿sabe qué? Lo más importante y lo más bonito es que el Señor nos da esa vida y vida en abundancia. Y así podemos testificar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que vamos a orar en esta mañana, porque de verdad que estamos muy agradecidos con Dios por la nueva vida que nos ha dado. Y no solamente eso, sino que el Señor nos da a nosotros la posibilidad de entrar hasta su trono de la gracia, gracias a que Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Así que oremos en esta hermosa mañana. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias, papito hermoso, porque de verdad que tú nos has dado una vida nueva, Señor. Nos has quitado esa ceguera espiritual, Señor. Y hoy, Señor, podemos ver las cosas más claramente, Señor, las cosas espirituales. Yo te pido por cada persona que escucha estos audios, Señor. Bendícele, ayúdalo, Señor. Y permite que cada uno de nosotros muramos a nuestros razonamientos y dejemos que tú obres en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, papito lindo, por esta palabra, y quedamos en tus manos. Y te entregamos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.